Hola, muy buenas, yo soy Javi Rivas y te doy la bienvenida al podcast del 3D, episodio 38, y hoy tenemos a alguien de un departamento totalmente nuevo. La verdad que llevamos ya una racha de traer gente diferente. En concreto, tenemos a alguien del departamento de Matchmove. Él realmente es supervisor de Matchmove y de Layout en Redefine. Y vamos a hablar de cómo funciona todo el departamento de Matchmove. Vamos a hablar de los 3 pilares que nos comenta el invitado. También vamos a hablar un poco de inteligencia artificial, ya que para algunos la inteligencia artificial puede afectar más al campo del Matchmove, ya que es algo más mecánico entre muchas comillas. Así que hoy tengo el placer de tener con nosotros a Manel Medina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de hablar contigo, por fin. Eso, por fin, por fin. Ya ves, además es la primera vez que, bueno, ya te lo he dicho, que es la primera vez que hablo con alguien relacionado con el Match Move. Bueno, también he estado viendo en tu perfil que has sido supervisor, también profesor en Ujú. FX Animation y todo esto. Sí, Eh, Así que como siempre empiezo estos episodios, coméntame cómo empezaste en el 3D y cómo ha sido tu transcurso en toda esta industria y todo esto. pues mira, yo empiezo prácticamente en la prehistoria, ya llevo casi 3 décadas dando vueltas por ahí. Hacia el 95 yo estaba trabajando en el mundo de la música y a través de trabajar con ordenadores por ese tema, bueno, pues unos amigos me enseñaron algunos softwares y tal, y yo entonces tenía un Commodore Amiga. Y había un software que funcionaba con Amiga que se llamaba Lightwave 3D en su versión 3.0 y me enamoré inmediatamente. Es decir, yo tenía aquel sueño de pequeño de todos los que vivimos la primera trilogía de Star Wars, que quedamos totalmente marcados y nos hacíamos nuestras maquetas de cartulina y las quemábamos a escondidas y cosas de estas. Les metíamos petardos y de algún modo se juntó el hecho de descubrir Lightwave con que se estaba produciendo en ese momento una serie que fue muy revolucionaria, que se llama Babylon 5. Vale. Era la primera serie de televisión que utilizó CGI para representar todo lo que eran las naves espaciales, el espacio, los planetas. Y aunque obviamente no podía competir con el aspecto que tenían series contemporáneas como Star Trek The New Generation, porque aquello eran maquetas y evidentemente tenían una realidad y un detalle y un peso espectacular, sí que se notaba, se estaba viviendo un momento, hacía 2 años que se había estrenado Jurassic Park, hacía 4 años que habíamos visto en The Abyss de James Cameron aquella forma de agua maravillosa y me metí de lleno al mundo del 3D con esa idea bueno, por aquí puede salir algo. Lo que pasa es que era un momento muy complicado, era un momento en el cual básicamente lo que hacíamos era o bien animar logotipos para algún tipo de publicidad o bien hacer visualizaciones para arquitectura. Básicamente era lo que hacíamos, porque la mayoría de lo que podíamos llamar VFX en aquel momento era 2D. Claro. Básicamente lo que estábamos haciendo era, pues, no sé, borrar cables de la luz en una serie donde se supone que estaban en la Edad Media, y eso lo hacíamos con Photoshop y borrando frame a frame. Ostras. Sí, sí, sí. Allí no había traqueo. No. Y entonces lo que pasó fue, unos años después de haber estado haciendo esto, me volvió a dar esa cosa de decir, oye, vamos a ver si puedo llevar el CGI hacia lo que me apasiona, que es el cine. Y empecé a investigar junto a un colega el tema de utilizar trackers para poder obtener algo en 3D. Ese experimento nunca llegó a funcionar. El planteamiento es muy sencillo, es el que después se ha utilizado para todos los software de tracking. Bueno, el principio era muy sencillo. Tú tienes varios puntos en la imagen que has grabado que están a diferente distancia de la cámara. Si la cámara se desplaza, esos puntos se desplazan entre sí, lo que llamamos paralaje. Y en principio, teniendo esa información bidimensional de varios puntos, con 2 puntos solamente, evidentemente no se puede hacer nada, la idea era obtener cuál era la posición y la orientación de la cámara en el tiempo. Aunque nunca se llegó a acabar, a conseguir que funcionara del todo esto, me dejó el gusanillo aquel de decir, esto tenía esa cosa de la conexión final entre lo que tú estás rodando de verdad
y lo que estás haciendo en 3D. Y esa conexión era muy atractiva, a mí me gustaba mucho. Era una idea que me hacía pensar mucho, me ilusionaba y en cierto modo era lo que le faltaba un poco a la ecuación en aquel momento, porque evidentemente en esa época, en términos de realismo en el rendering, estábamos muy limitados, pero era lo que había, no teníamos la sensación de que fuera a incrementar mucho la calidad. Por lo tanto, lo que estábamos buscando era poder dejar de tener la cámara clavada en un sitio para Claro. poder introducir CGI. Y unos años más tarde me tropecé con una pequeña empresa, Sontec, más bien Anderson Technologies, resumido Sontec, que desarrollaron un software que se llamaba Synthesize. Ah, Famosísimo Synthesize. software. Como ves, Lightwave y Synthesize. Soy el rey de la gama media. Claro, exacto. No, evidentemente, en ese momento y durante la mayor parte de mi carrera yo he trabajado en producción nacional. Con lo cual, la gama media era mi gran aliado. Primero, porque pagas menos en licencias, pero en segundo lugar, porque normalmente la gama media lo que te da, te resuelve el 90% de los planos que te vas a encontrar en una producción. Por lo tanto, ya me iba bien. Claro. Y, y al encontrarme con Synthesize también me encontré con otra cosa, porque fue una casualidad. La televisión autonómica catalana, TV3, me pidió una careta para un programa y en esa careta tenía que aparecer imágenes de helicóptero de la montaña de Montserrat como si hubieran vaciado las rocas y construido edificios dentro. Entonces tenía que haber como estructuras en el exterior, ventanas, lucecitas y evidentemente eso tenía que estar perfectamente traqueado porque si no, no iba a colar. Y Synthesize fue la primera licencia que pagué para poder tener un software de tracking. Y a partir de ahí, lo que pasó fue que, aunque yo continué siendo un generalista, y siempre he sido un generalista, Vale. no Generalista solo en del 3D, 3D, sino ¿no? generalista 3D y generalista VFX, Ah, porque me vale. tuve que meter en combo también. Ah, vale, Pero vale. era un generalista 3D que se distinguía de los otros generalistas que había en el mercado en ese momento, precisamente porque yo me había metido de cabeza en el tema de Camera Track. Entonces, Camera Track solamente es una de las tres patas que tiene lo que llamamos Match Move. Match Move sería Camera Track, por un lado, evidentemente, qué está haciendo la cámara real con la que hemos rodado. Luego tenemos Object Tracking, que serían objetos rígidos que se están moviendo en la escena. Y luego teníamos Body Tracking, que se diferencia de los otros dos sobre todo en que no es una técnica automática, o todavía no lo es. Body Tracking es lo que se suele llamar rotoanimación y es lo que utilizamos para crear Digirabots. Pero todo ello queda englobado dentro de Match Move porque hay que seguir un orden muy específico. Primero tienes que resolver una cámara, en base a esa cámara tienes que resolver un entorno, hacer una proxy geo de dónde está pasando todo para poder tener distancias relativas y todo esto, y a partir de ahí ya puedes, si tienes una persona que está andando en la escena, sencillamente introducir tu personaje 3D rigueado y animarlo casi fotograma a fotograma para que coincida con esa persona. Y estas son las tres patas. El object tracking es muy sencillo porque realmente se puede obtener casi a la vez que el camera tracking y es sencillamente cuando un objeto rígido se está moviendo en la escena, podemos o bien ponerle trackers o bien escoger detalles en ese objeto y lo que obtenemos es el movimiento relativo a la cámara. Como ya hemos obtenido el movimiento de la cámara, pues tendríamos el movimiento real de ese objeto, fuera un coche o alguien que está llevando una caja, algo así. Sí. Y un poco así llegué a hacerme experto en Matchmove a través de ser un poco, de tener poca competencia, en una época en que la gente no se estaba metiendo ahí. Irónicamente, después de bastantes años estando trabajando como supervisor de efectos en Moonlight para cine español, para series hechas aquí, me llamaron de una de las grandes y estuvimos hablando porque yo les decía, claro, yo he sido supervisor de efectos, pero yo no me puedo meter como supervisor de efectos en una empresa que va a estar trabajando para películas de Hollywood porque honestamente no tengo ese tipo de experiencia. Claro.
Y entonces me preguntaron, vale, ¿y dónde te quieres meter entonces? Porque siendo un generalista, ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres meter más hacia animación, más hacia FX? Y yo pensaba, a ver, los generalistas normalmente somos suficientemente buenos para hacer lo que hacemos, pero nunca somos tan buenos como los especialistas, en ninguno de los campos que tocamos. Y el único campo donde yo sabía que no me iba a encontrar demasiada competencia era MatchMove. Y como a mí lo que me interesaba era entrar, porque ya llevaba muchos años, no me decidí en su momento a dar el salto a trabajar en Londres o Canadá y ya pensaba, se me ha hecho tarde, ya no lo haré. Me llamaron, dije, oye, pues voy. Lo que pasa es que para entrar, para meter la patita, les dije, pues me meto en MatchMove, si os va bien, porque aparte de que es un terreno en el cual sé que por los años que llevo tengo un nivel experto, también sabía que no me iba a aburrir. Es decir, lo bueno del MatchMove es que tienes un sudoku al día. Es decir, tu cerebro siempre tiene que estar preparado, porque la realidad es muy persistente en su imperfección. Y cuando tu trabajo es convertir lo que está haciendo una cámara en la vida real, convertirlo a un espacio tridimensional, es verdad que el proceso es un algoritmo, pero la manera en que tú vas a llevar ese algoritmo, la información necesaria para que lo haga, eso en un 50% de las veces es bastante un desafío. Ya. Cada vez menos, también te digo, ¿eh? Sí. Sí, sí, porque yo ya te lo dije también que últimamente he estado dándole caña mucho a 3D Equalizer y todo esto. Y me he dado cuenta de que es lo que tú dices, cada plano es como súper diferente. Este plano necesita esta cosa, este otro plano necesita esta otra cosa súper diferente. Y es como, vale. A mí me pasa también con la compo que, bueno, algunos planos también son muy diferentes y es como ese aire fresco de decir, joder, no estoy haciendo siempre lo mismo. Sí, 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 sí. Y a ver, también te digo que en un pipeline actual, del mismo modo que, yo qué sé, bueno, sí, una década, hace más o menos, creo, de Ex Machina. Ex Machina es una película que se llevó el Oscar, entre otras cosas, porque fue el mejor ejemplo y quizá la primera vez en que se hizo un tracking corporal de ese nivel, como se veía en la película. Era de hecho increíble. Hoy en día estamos haciendo ese nivel de trabajo prácticamente en cualquier producción. Hollywood. Wow. Es decir, aunque solo sea para proyectar sombras de los personajes sobre set extensions, se están utilizando digidoubles, aunque tú lo que estás viendo es el actor, uh, por el tema de reiluminar, es decir, muzzle flashes que tienen que incidir en el individuo, digidouble. Eh, Sombras de contacto cuando un bicho muerde a un personaje, digidouble. Entonces, las ayudas tecnológicas con las que hemos contado en los últimos 10 años, antes era imposible. Por ejemplo, ahora tenemos en prácticamente cualquier producción internacional, vamos a disponer de escáner LiDAR de cualquier escenario, de cualquier set, de cualquier sitio donde se ha rodado. Evidentemente esto, a la hora de hacer el camera track, te da una referencia, primero de escala, pero luego es aquella cosa que tiene 3D Equalizer, que es Sí. que tú puedes linkar el tracker con una posición, con un vértice físico en un objeto. Esto ha acelerado mucho el proceso y ha ayudado un montón, por ejemplo, a resolver lentes. Ah, la También, distorsión y todo esto. exacto, que es una cosa que antes trabajábamos con las hojas de rodaje y sabíamos la lente que se estaba utilizando, pero cualquiera que haya estado en un set sabe perfectamente que lo que dice la lente, por ejemplo, 45 milímetros, es una aproximación. La lente en sí, por muy bien trabajada que esté, por mucha calidad que tenga, va a estar unas décimas por debajo o por encima. Lo bueno de trabajar con 3D Equalizer es que si tú tienes un track realmente bueno y además dispones de un OBJ, de un LiDAR escaneado del set de rodaje, tienes una información sobre la lente al final prácticamente perfecta, con dos dígitos de decimales. Y eso ayuda un Claro. montón, la verdad. Y pasa de vez en cuando que a lo mejor tú tienes una ficha de una cámara que, por ejemplo, sea
una 50 milímetros o cosas así, y luego tú en el Solver que te saque una cámara perfecta, luego te venga ahí y tenga un 60 milímetros o 40, algo que sea muy diferente. Bueno, muy diferente, algo. Tan exagerado no. Nos ha pasado que cuando iba a hacer una pequeña puya a ciertos cineastas y directores de foto, pero no, no. A ver, cada uno tiene su oficio y evidentemente cada uno tiene sus preferencias, pero el tema del amor por lo vintage, por recuperar un poco el look de Spielberg de los 80, para que nos entendamos, ha llevado al uso de ciertas lentes que son antiguas, que son preciosas y que te dan un aspecto maravilloso y unos flares en pantalla que son geniales, pero son lentes que son mucho menos perfectas, porque toda la tecnología ha evolucionado y las lentes actuales, evidentemente, no solo son más asequibles, son mucho más perfectas en cuanto a su simetría, sobre todo. Y entonces lo que sí que te encuentras a veces es que 3 Equalizer se vuelve un poco loco. Lo que más loco puede volver a un software de tracking es que encuentre diversas soluciones al mismo problema. Es decir, que él diga, vale, con la situación con la que me encuentro ahora, yo no sé si este punto geométrico se encuentra a esta distancia de cámara, pero estamos trabajando con una lente determinada, o se encuentra un poquito más lejos y estamos trabajando con otra. En esas situaciones, normalmente lo mejor es contar con la información original, con las hojas de rodaje, Claro. evidentemente, porque como mínimo tú sabes por aproximación hacia dónde va a tirar. 10 milímetros de diferencia es muchísimo. Sí que me he encontrado, y esto es pecado mortal, que nos haya llegado algún plate que en vez de llegar en full frame lo han cropeado antes. Y esto es un problema. Esto sí que puede volver loco a cualquier software. Sí. Especialmente si lo cropean antes de desdistorsionar. Ostras. Porque entonces te vas a encontrar con que tienes distorsión en un lado de la pantalla y en otro no, arriba sí y abajo no, ese tipo de cosas. Y ahí sí que es muy, muy complicado. Porque es lo de siempre. 3D Equalizer, si tú me pidieras que te hiciera una demo de uso, te haría una demo que funcionaría fantástica. Best case scenario, ¿no? Claro. El problema está en que en la realidad no es así. Es decir, en la realidad, cuando se está rodando, la única persona que en el rodaje que realmente se está preocupando por quien va a venir después, por la gente de pospo, es el VFX Supervisor del set. Y este señor realmente tiene mucho trabajo a hacer y no siempre tiene el tiempo para poder hacerlo en condiciones. Entonces, como se confía en que costando más o costando menos el trabajo se va a hacer, al final se resuelve. Aunque sea haciendo trampas, y hemos hecho un montón. Y cuando hablo de trampas, hablo de no tener bien resuelto una cámara, al menos no en todos los planos de distancia, tener sliding en el fondo y al final decir, oye, pues el fondo lo vamos a falsear, vamos a rotoscopiar toda la parte del background y lo que vamos a hacer es linkarlo a la cámara. Y ya está. Con lo cual el foreground funciona bien y el background funciona bien, pero de mentira. Es decir, no hay slide. Pero en realidad el plano acaba siendo más CGI que otra cosa. Claro, claro. Porque tú, en tu experiencia, ya que llevas tanto tiempo haciendo todo esto de Matchmore y todo esto, ¿cómo has visto que la tecnología ha avanzado? Porque realmente si dices que un algoritmo, real, yo no sé, pero a lo mejor no puede cambiar tanto, ¿no? Porque es una ecuación a lo mejor y... Pero ¿qué más se puede añadir? Ha habido varios saltos, ha habido varios saltos. El más importante de todos, creo yo, fue cuando se empezaron a utilizar los softwares tanto en 3D Equalizer como en Synthesize, que son los dos que, digamos, han tenido más implementación así comercial. Empezaron a utilizar los paneles de lente, es decir, un lugar en el cual, en base a un fotograma estático, tú podías dar orientación de lo que era una línea recta para que el software pudiera, a partir de ahí, a partir de la curvatura que tienes en pantalla de una línea que se supone que es recta, pudieran empezar a hacer los cálculos de deformación de lente. Eso fue un cambio muy radical, porque hasta ese momento básicamente intentabas huir de los rodajes con gran angular, como vamos. Es verdad, porque eran un problema. Era muy complicado no llegar a tener un snipe muy evidente. Y durante mucho tiempo
al menos en la producción de gama media-baja, lo que hacíamos era normalmente centrarnos mucho en que los elementos CGI estuvieran más bien centraditos para Claro. que no hubieran problemas. A partir de hace unos 10, 9 años, esto cambió radicalmente y los algoritmos se mejoraron muchísimo, muchísimo. Es decir, los algoritmos empezaron a tener en cuenta cosas que antes, sencillamente por la capacidad de proceso de las máquinas, no eran viables. Y estamos justo en el momento en que se está empezando a poder incluso automatizar por completo el proceso. Lo cual empieza, Te no solo asusta. eso, asusta a medias. Como te he dicho, yo empecé en el 95, ¿vale? Con todo esto. Entonces tenía muy cerca la muerte de los efectos visuales practical, digamos. No lo que ahora llamamos efectos especiales, evidentemente, porque eso va a seguir existiendo siempre, todo lo que se pueda rodar, lo rodaremos, pero hasta ese momento, evidentemente, las criaturas se tenían que hacer con muñecos, stop motion, que era muy yankee, no funcionaba, a ver, funcionaba maravilloso para las posibilidades que había en el momento, pero nadie podía creerse que eso fuera real. Era una simple convención que tú tenías con el espectador. Y cuando llegó Parque Jurásico pareció que todo ese mundo iba a acabar. Punto primero. Yo creo que El Señor de los Anillos es todavía, la trilogía es uno de los mejores ejemplos que tenemos de que el uso de maquetas, el uso de modelos a escala, no solo a principios de los 2000, sino hoy en día todavía ayuda al cine. Pero punto segundo, los efectos visuales no han desaparecido, sencillamente se cambiaron las herramientas. Y el oficio, que es una palabra que utilizo mucho, el oficio es sencillamente el contexto que tiene tu trabajo. ¿Vale? Y de la misma manera que tú puedes ir a un orfebre y decirle, oye, utilízame esta herramienta para hacer estos detalles, o utilízame esta otra, y él te dirá, me van a quedar más detallados o más bonitos con una o con la otra, pero te sabrá trabajar con ambas. El conocimiento básico para poder trabajar efectos visuales continúa siendo el mismo. Trabajes con un ordenador, trabajes en 3D, trabajes con muñequitos o trabajes con inteligencia artificial. Al final, el criterio humano siempre es el que tiene que acabar diciendo cómo van a ser las cosas. La inteligencia artificial nos va a solucionar muchísimos problemas y vamos a poder conseguir cosas que hasta ahora eran impensables. Casi salir de un rodaje con todo el set virtual, entre utilizar NERVs para el escaneo, que es maravilloso, por Sí. cierto, sobre todo para tema de iluminación y reflejos, adiós a los HDR. NERV es increíble, es increíble. Nos vamos a encontrar con una situación en la que, primero, obtener la cámara va a ser mucho más rápido y ni siquiera vamos a tener que ir traqueando puntos, porque la mayoría de modelos de Deep Learning realmente no necesitan llegar hasta el punto del 3D. Lo trabajan todo desde otro prisma. Pero aún así, siempre tendrá que haber alguien que tenga el oficio de saber cómo funciona la visión humana. ¿Cómo voy a engañar a esta persona para que se crea que esto es real? Y eso no tiene nada que ver con saber utilizar un software. Es decir, hay genios, auténticos genios de Houdini que pueden hacerte simulaciones súper precisas desde un punto de vista científico. Eso no quiere decir que cuando tú veas esa simulación en una escena te la vayas a creer. Claro. Eso tiene que ver con el storytelling y tiene que ver con saber cómo vemos nosotros las cosas en la realidad y, por tanto, cómo se las tenemos que vender al público. Yo creo que eso no va a cambiar. Ahora, ¿vamos a necesitar menos gente? Sí, esto es así. Y Claro. esto me va a afectar a mí, te va a afectar a ti, le va a afectar a todo el mundo. Es decir, va a haber una criba. Eso es inevitable. ¿Quién va a seguir trabajando de esto después de esta criba? Pues es una muy buena pregunta. Sí, No quien te se sabría adapte, ¿no? responder. Sí, sí. Lo que no creo, lo que desde ningún punto de vista creo, es que vayamos a sustituir el criterio humano con el criterio de un modelo de inteligencia artificial. Al menos no de momento. Claro.
Sí, porque la inteligencia artificial la formamos en base a datos que ya son existentes. Por lo tanto, es un poco como nuestro cerebro, pero la diferencia es que nuestro cerebro tiene una capacidad creativa que todavía no sabemos exactamente cómo funciona, que utiliza toda esa información para realmente crear soluciones nuevas. De momento, la inteligencia artificial no tiene esa capacidad ya. y no la va a tener en muchos años. Sí, todavía queda mucho para eso, ¿no? Pero Sí. el hecho de que, por ejemplo, Matchmove es como una cosa que está bien o está mal, es una cosa que tú es realmente puedes ver que desaparezca, bueno, tu labor o la labor de la gente que se dedica a traquear cámaras. En un, pongamos un porcentaje ficticio. Yo creo que puede llegar a haber, y no te hablo de aquí 10 años, sino a lo mejor el año que viene, porque la cosa avanza muy rápido, podemos encontrarnos con que el 50% de los planos que normalmente traqueamos en una película se puedan traquear de manera totalmente automática. Hacer un batch Claro. y venga, tira. Estamos hablando de, no sé, de dollies, movimientos sencillos de cámara, steadicams que no viven demasiado, ese tipo de cosas. Para el resto, como te decía, los algoritmos y la inteligencia artificial no deja de ser un algoritmo muy complejo. Los algoritmos tienen enormes problemas con la ubicuidad de las cosas, es decir, con las múltiples posibles soluciones. Y en cambio nosotros tenemos una cosa que nos permite inmediatamente ver una imagen, ver los tracks, ver los conos típicos puestos ahí y decir, ah, esto no funciona. Para la realidad virtual, ay, para la realidad virtual, para la inteligencia artificial, mientras su nivel de error sea menos que uno, por cierto, eso es un tema que hay que explicar, lo del nivel de error en En cámara Matchmove. track, que es muy curioso. Mientras haya un nivel de error de menos de un hiperpíxel, la inteligencia artificial te va a decir que está Que bien. está bien. Y puede ser que lo haya interpretado totalmente al revés. Es decir, que haya interpretado un reflejo de nuestra escena. Claro. O que la cámara vaya saltando, porque en 3D Equalizer me sale que está bien la cámara, entre comillas, y de repente pum, 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 y se va moviendo muchísimo la cámara. Exacto. Y espérate, porque después hay condiciones y condiciones. Yo, una de las más difíciles que recuerdo, un rodaje hace unos 3 años en Barcelona, para una serie de TV3, por sin ir más lejos. Estábamos en exterior y es un episodio donde teníamos un incendio grande. Entonces, con el director de foto habíamos hablado de que el tema iluminación lo haríamos con un sistema parecido al que utilizó John Dickens en 1917, es decir, luces de color naranja, con variaciones, donde están las luces, luego íbamos a poner el fuego y todo queda iluminado más o menos bien. ¿Cuál era el problema? Yo le decía, es de noche, ¿cómo no habéis mojado la calle? Porque en los rodajes nos Mm. encanta mojar la calle, ¿vale? Y le dije, si no os importa, al menos los planos complicados, cuando viene el coche de bomberos y tal, vamos a trincarlos, porque como me tenga que poner a hacer tracking aquí, es que no tengo ningún detalle del cual me pueda fiar. Porque los detalles del edificio tenían una luz que iba vibrando, Claro. y mucho, porque es fuego, se supone que es fuego. En la calle la teníamos mojada, con lo cual la calle no tenía detalles, solo tenía reflejos, reflejos deformados de las luces. Lo único que me quedaba un poco, en todo caso, eran algunos semáforos y farolas, pero como estaban utilizando un tiro muy largo, me quedaban desenfocados y Sí, tuve que era una traquear. locura. No, no, al final movieron la cámara, cámara grúa, típico plano de que empiezas arriba, viene el coche de bomberos y vas bajando y te quedas con el frontal del coche de bomberos cuando se están bajando. Y mi información de tracking era el bokeh de los semáforos desenfocados del fondo. Ostras. Estamos hablando, sí, sí, sí. Y aparte de eso, el hecho de saber que ciertos detalles en la calle eran esos detalles y ciertos detalles en el edificio eran esos detalles, y entonces, fotograma a fotograma, ir colocando los trackers en cada sitio. Y para un shot que duraba, no sé si eran 15 segundos, era larguito, sí, Joder. unos 15 segundos, pues fueron 4 días de tracking para obtener, pero ojo, obtuve, me parece que me dio un error de 1,8, que es muchísimo. Lo que pasa es que, como era un incendio,
las llamas no son una cosa muy sólida y más o menos engañamos al pequeño slide que pudiera haber. Claro. El glow de las llamas en compo, Mm. esas cosas, pero te encuentras con escenarios imposibles, pero imposibles, imposibles. Y te encuentras con planos que empiezas con un plate y acabas haciéndolos en full CGI, Ah, poco a poco. ostras. ¿En Sí, sí, serio? sí, esto pasa. Esto pasa. ¿Pero y eso por qué? El ¿Porque Graphic no se Book, puede... cambian porque de idea o lo que sea? ah, puede pasar por muchos motivos, pero la mayoría de las veces es o bien porque la cámara no es que sea imposible de traquear, pero realmente obtener un resultado muy polido es complicado, ¿vale? Y otras veces sencillamente pasa porque a alguien le ilumina la bombilla y dice, ay, es que el plate este que hemos escogido está muy bien, nos gusta mucho, pero lo vamos a estabilizar. Y entonces lo estabilizan, pero cuando a ti te estabilizan un plano, otra vez. Primero, que un plano estabilizado se cropea inevitablemente porque lo estás moviendo para compensar un movimiento de la cámara que a ti no te gusta. Por lo tanto, tienes que cropear para evitar que se vean márgenes por encima y por debajo y por los lados del frame. Y por otro lado, lo que pasa es que se desnaturaliza el movimiento. Y otra vez, los resultados igual son de error bajo, pero la cámara hace cosas muy raras. Entonces, cuando ya introduces el método CGI que tenías que utilizar, no te funciona. Y entonces, hubo un plano muy concreto que la cámara iba en un autobús, en un convoy de autobuses, la cámara estaba puesta en el exterior de uno de los autobuses y estábamos mirando hacia una puerta del autobús que se abría en un momento dado y salía un señor con un mástil, una bandera. En principio la idea era sustituir la bandera que había por una bandera dirigida, ¿vale? Vale. Estéticamente que ondeara de la manera que se quería y tal y cual. O sea, un plano plate con un elemento traqueado. Acabó siendo que la bandera rodada fue lo único real en el shot. Ostras, ¿en serio? Poco a poco se fue haciendo, vamos a hacer un set extension y así de esta manera controlamos un poco a qué distancia tenemos las montañas del fondo y que no nos moleste demasiado con la vibración. Vale, pero ¿y si estabilizamos un poco la cámara que hemos obtenido del tal? Ya, pero entonces los autobuses, bueno, pero tenemos los autobuses para los modelos cuando los vemos de lejos con helicóptero. Vamos a meter los autobuses también en 3D. Al final, ya te digo, lo único real en ese shot acabó siendo la bandera. Ay, madre mía, eso es cuando las producciones tienen mucho dinero y no saben dónde gastarlo, ¿no? Y a veces es sencillamente que una cosa lleva a la otra. Ya, Este es un mundillo donde no siempre hay mucha prisa, pero donde nadie quiere ver que la máquina esté parada. Y entonces a veces empiezas a trabajar en las cosas antes de que estén del todo preparadas o del todo pensadas. Eso pasa un montón. claro. También pasa a veces que el pipeline, que evidentemente el pipeline es lo que hace posible que podamos hacer este tamaño de producciones y protege a la película de los artistas desde un punto de vista técnico y a los artistas de sí mismos también desde un punto de vista técnico, porque al final la palabra dice, son artistas. Ya. Y no siempre están lo atentos que deberían estar a las tecnicidades del momento. Entonces, al final siempre te vas a encontrar con que hay situaciones en las cuales el pipeline no se ajusta del todo a lo que el plano necesita. Y cuando estás en la búsqueda de soluciones, normalmente das pasos hacia adelante y a veces los das demasiado deprisa y cuando te quieres dar cuenta ha pasado algo como lo que te acabo de escribir. Esto no pasó a lo largo de una semana, esto pasó a lo largo de 4 meses. Ya. O sea, es un plano de esos que se van quedando y se van quedando y siempre que vuelve a haber un visionado con el director dice, ay, pero esto... Y Ya. entonces vuelves a presentar una nueva versión con una nueva solución y al final... Se hace Pero esto todo es... CGI y ya está. Sí, sí, sí. Es cuestión de estadística, Javi. Ya. Cuando una película tiene 3.000 shots con VFX, al final tienen que haber cosas raras. Es Hombre, claro, inevitable. sí, sí. No puedes evitarlo. Ya, sí, sí. El caos este de Hollywood es una locura. Sí, sí. Quiero preguntarte, esto que has estado hablando antes del error, del tema de píxeles, 1, algo y todo esto. Cuando hablas de esto en concreto, ¿a qué te refieres? A ver, esto es un tema que me encanta. Venga, vamos allá.
Me encanta porque muchas veces a la gente de repente se le abre un mundo con esta historia. Hemos hablado de que Camera Track, que es la base del Match Move, es básicamente obtener información de una imagen bidimensional de nuestro plano y convertirlo en información tridimensional respecto a nuestra cámara. Vale, lo que esto quiere decir básicamente es que considerando nuestro plano como el inicio desde donde estamos, el filtro desde donde estamos viendo la realidad, cada uno de los píxeles, si nos imaginamos el plano como una rejilla dividida en cuadraditos, cada uno de los píxeles se proyecta hacia el infinito, ¿vale? Desde donde estamos nosotros. Cuando digo que se proyecta es literalmente, es decir, es un cono piramidal de 4 lados, ¿vale? Que desde el píxel se proyecta hacia el infinito. Esto básicamente lo que quiere decir, como mejor se entiende, es lo siguiente. Si yo me acerco mucho a la cámara y hay un píxel que representa, no sé, 1 milímetro en mi frente, si yo me alejo, ese mismo píxel en la imagen bidimensional tiene el mismo tamaño, pero yo soy más pequeño, con lo cual ese píxel representará 3 milímetros o 4 milímetros. Y si me voy a la puerta de la habitación, pues igual representa 1 centímetro. Y si nos vamos a las montañas, ese píxel va a representar un par de metros. Esto es precisamente lo que te digo. Es decir, hemos de imaginarnos un embudo que parte desde cada uno de los píxeles y se va hacia el infinito, siguiendo exactamente las líneas paralelas a lo que llamamos el frustum de la cámara, ¿no? Es decir, Sí, el ángulo de la apertura de la cámara. Entonces, cuando hablamos de error en Camera Track, a lo que nos estamos refiriendo es hasta qué punto estamos dentro o fuera de uno de esos, lo que llamamos hiperpíxeles, y los llamamos hiperpíxeles porque a medida que nos alejamos de la cámara van teniendo un tamaño cada vez mayor, ¿vale? Y nuestro objetivo es averiguar a qué distancia de la cámara se encuentra esa información, por ejemplo, un punto que he traqueado yo, y el error es la diferencia que hay entre el cálculo final en el espacio tridimensional que te hace el programa para ese punto y el punto bidimensional que tú has encontrado en la imagen. La diferencia de error que hay ahí, ese pequeño sliding que pueda haber, se mide en hiperpíxeles, aunque ahora ya simplemente se dice el número. Por lo tanto, si yo digo que tengo un error de 1,2, lo que quiere decir es que en el momento en que estamos leyendo ese error, lo que ha resuelto el software de tracking de cámara para un punto concreto se encuentra a 1,2 píxeles de distancia del punto original donde estaba en la imagen. vale, entiendo. Entonces, cuando te da un error global, es decir, cuando te dices, vale, en este shot he obtenido un error de 0,8, quiere decir que te encuentras a menos de un píxel en general respecto. Pero eso siempre vas a encontrar con que habrá trackers que se te van a ir a 20 puntos de error, porque en un momento dado la cámara los ha perdido un poco, o el tracking es más difuso, o no tiene foco, y otros estarán a 0,1. Y entonces esto normalmente no se puede tomar de un modo demasiado matemático. Yo he trabajado tracks perfectamente válidos, sin slide, que me daban un error de casi 3. Y en cambio he tenido tracks que me daban 0,5 de error, que es en teoría perfecto, y no funcionaban a una cierta distancia de la cámara. Vale, Es decir, un 0,5 te tendría que funcionar, pero me he encontrado con algunos que no. Porque lo que ha querido decir es que casi todo está prácticamente clavado en 0,1, 0,2, pero hay algo en la imagen que está mal y por lo tanto puede haber una zona de esa imagen en la cual hay sliding y no se corresponde al espacio tridimensional con el espacio bidimensional que estamos viendo. claro. Sí, por eso dicen que la línea esta de error siempre la mantengas como plana, ¿no? Para que no hayan estos problemas. Es lo mejor, es decir, cuando estás viendo la línea de error, básicamente lo que tú buscas es estabilidad. Y de hecho a veces va bien borrar los trackers que te dan más problemas. De hecho, en teoría, si tú tienes 6 trackers en pantalla que están a diferentes distancias y se mantienen todo el tiempo en cámara, eso es lo idóneo para Camera Track.
Cuanto menos, mejor, ¿no? Cuanto menos y más estable, mejor. Ya, Menos problemas, menos problemas. Siempre vas a obtener ruido, eso es verdad, pero el ruido es muy peligroso porque cuando hablo de ruido me refiero a la curva de la cámara. Es decir, que a lo mejor no es perceptible en la solución que has obtenido, pero si luego algo tiene que pasar muy cerca de cámara, entonces sí que lo vas a detectar. Es decir, si la cámara te está vibrando 1 milímetro arriba o abajo y lo que tú estás rodando está a 10 metros, seguramente no te vas a enterar. Pero si la cámara está vibrando ese milímetro y de repente tienes algo que va a pasar al lado, entonces lo vas a ver y te va a hacer un motion blur de lo más extraño. Entonces, normalmente siempre hay un pequeño proceso de pulido con las curvas de cámara track. Porque claro. si no, Sí, porque, por ejemplo, yo me recuerdo una vez que tuve que traquear un plano que empezaba, era como un dron, algo así, empezaba como en las nubes y luego se metía dentro de las nubes y ya veías la montaña y veías en la playa porque era un plano de playa. Entonces yo pensaba, joder, es que como no me lo vaya a Maya y me anime que se va la cámara para atrás, es que las nubes no me las puedo traquear. Entonces cuando no. en estas situaciones vais a Maya o cualquier software y ya ajustáis lo que son los Hay, bitrate. sí, sí, sí. O sea, es decir, yo creo que en cada producción hay algún plano en el cual se ha falseado algo de este tipo. Una gran ventaja que tiene esto es que cuando estás trabajando, precisamente porque las nubes no se pueden traquear, tu cerebro tampoco las puede traquear. ¿Qué quiere Claro, decir? Que es mucho más fácil engañar al espectador. Es decir, si tú traqueas una parte inicial donde, bueno, sí que tienes marcas y puedes tener una imagen de cámara, llegas hasta donde puedes y luego vuelves a recuperar donde vuelves a tener detalle, toda esa zona intermedia te va a dar una línea recta de la cámara yendo de punto A a punto B. Y a partir de ahí, básicamente, con la nave o con lo que sea que tenga que volar por ese espacio o con un objeto proxy, puedes jugar al más o menos. Y eso nunca tiene por qué ser un problema. Es decir, como te decía antes, uh, los viejos trucos se siguen utilizando. Los viejos trucos falsas perspectivas, de cosas de este tipo, se siguen utilizando. Yo qué sé, si tú tienes ahora mismo una flota de naves que están volando por el espacio y de repente tienes una que la vas a ver en más detalle, en muchísimas ocasiones esa nave es 10 veces más grande que las otras. Sencillamente porque trabajar con la escala adecuada para lo que tienes que hacer va mejor. claro. Entonces, eh, cuando no se puede traquear, normalmente es precisamente porque es mucho más difícil para el ojo humano detectarlo. Y no olvidemos una cosa. Antes he mencionado Terminator 2. Eh, Terminator 2 tiene escenas realmente con cámaras en movimiento. En Terminator 2 todo el tracking es prácticamente manual. Ostras. Claro que no había programa en esa época. Era handmade, era ILM haciendo su propio software sobre la marcha, pero en la mayoría de ocasiones era una cuestión más cercana al hecho de cámaras controladas por ordenador a las cuales se le robaba la información después, digamos. Un poco como lo que hacían en Star Wars, pero en vez de hacerlo fotograma a fotograma, era sencillamente una cámara dolly en unos raíles y se extraía de ahí la información, que no era muy precisa en cuanto al tiempo y todo esto, pero al menos les permitía tener una base sobre la cual luego conformar el shot. Lo que pasa es que viendo después la película normalmente no te das cuenta porque están muy bien escogidos esos planos. Están, por ejemplo, no te enseñan el contacto de los pies en el suelo. Claro. Piensa en la película, ¿cuántas veces le ves al T-1000 los pies en el suelo cuando es de Mercurio? Hay un par de shots en toda la película y la cámara está trincada. Sí, Si la aprovechan cámara se está como... moviendo, mejor que no. Claro, sí, porque eso, ¿no? Aprovechan las limitaciones que tienen y tiran con eso. Y eso es lo que seguimos haciendo hoy en día. Lo que pasa es que tenemos menos limitaciones, pero las hay. Es decir, cualquiera que se quiera meter en este mundillo se lo va a pasar muy bien, porque la verdad se lo va a pasar muy bien. Y si tiene un perfil técnico de problem solving, se lo va a pasar teta. Es maravilloso. Es esperante, maravilloso. Pero podríamos decir que se echa en falta un poco de momento pionero.
Sí, ¿no? Sí, Ya sí, como sí. que se ha estancado un poquito todo lo que son las innovaciones. Bueno, ahora que está la inteligencia artificial, pero... Ahí es donde vamos a entrar, pero es lo que te digo, desde mi punto de vista, la inteligencia artificial, la gran revolución no va a ser lo que nos va a ayudar con el 3D. Y decir esto en tu podcast tiene tela, ¿eh? Lo que va a hacer es que no necesitemos el 3D. Es decir, la inteligencia artificial, pongamos que entrenamos Sora, aunque todavía no esté disponible, pero que entrenamos el modelo de Sora con explosiones y fuegos para poder obtener explosiones y fuegos realistas. Sora no va a ir a un entorno tridimensional para hacerlo. Sora va a observar imágenes bidimensionales y va a obtener directamente una imagen bidimensional, deduciendo cómo funciona la iluminación. No va a pasar por el paso del 3D. No sé cuándo vamos a llegar ahí, pero ese es el camino casi, casi inevitable. Del mismo modo que ahora mismo que se está experimentando mucho con Gaussian splatting animado, es decir, que estamos empezando a capturar un scan reactivo a la luz de lo que está pasando en el set con movimiento de los actores y de todo, con lo cual nos va a permitir reiluminar escenas, de colocar cámaras. Estamos yendo en una dirección que nos aleja totalmente del paradigma que hemos tenido hasta ahora. Es decir, incluso te diría que puede llegar en un momento dado a empezar a desaparecer en cierto tipo de producciones el concepto de cámara. De Ostras. cámara como operador de cámara llevando una cámara y entrar más en el mundo de vamos a tener una serie de cámaras que sencillamente son para obtener información sobre el set, para obtener a tiempo real ese Gaussian splatting súper detallado, que no solo es el set, sino que son los actores. Y luego vamos a elegir dónde vamos a poner la cámara y cómo vamos a iluminar. Wow. Eso va a pasar. Es decir, la tecnología está, lo que nos falta es llegar a tener la capacidad de proceso para que eso funcione sin tener que estar conectado a Internet, porque ese es el gran límite de la inteligencia artificial hoy en día. Todos los modelos que son suficientemente potentes para realmente ser una ayuda en el mundo de los efectos, tienes que trabajar remotamente con ellos. Es decir, el proceso no se hace en tu máquina, sino que se hace en los servidores de la empresa que sea. Y con todo el tema del evidente secretismo que tiene que haber alrededor de las Claro. producciones cinematográficas, eso es un punto de seguridad que no gusta y no va a gustar. No te digo que no estemos utilizando inteligencia artificial ahora mismo, la estamos utilizando, pero estamos utilizando modelos que funcionan en local y los estamos utilizando para cosas como limpiar plates, ¿vale? Para hacer rotoscopias, para reconstruir cosas, para concept, por ejemplo, Claro. tener un layout totalmente en grises y a partir de esa imagen poder obtener una cosa conceptualizada para que el cliente pueda ver algo que tiene otro aspecto. Por ahí vamos ahora mismo, pero ese no es el potencial. El potencial real de futuro es un cambio de paradigma. Claro, que a lo mejor que cada estudio tenga su servidor de determinada inteligencia o cosas así y ya no tengáis ese problema de acceder a internet. No olvidemos que en el tema de inteligencia artificial manda quien tiene los datos. Y claro, Es decir, evidentemente manda quien vende las palas, que es Nvidia, ¿no? Como dice la también, fiebre del oro. Pero para entrenar un modelo hay que tener los datos. ¿Quién tiene los datos del mundo del 3D? ¿Quién tiene los datos de las simulaciones? ¿Quién tiene las imágenes de las películas? Los estudios de VFX, los estudios de producción. Por lo tanto, los modelos del futuro con los que se va a trabajar se van a entrenar en las propias empresas y se van a albergar en las propias empresas y van a ser el secreto mejor guardado, claro. claramente. Sí, porque estuve yo hablando con una persona que trabajó en Weta en todo el tema de Avatar 2, que estuvieron creando inteligencia artificial dentro de lo que es el estudio. Y bueno, a lo mejor en temas de automation y todo esto, que ellos diseñaron una herramienta que te sacaba toda la sutileza de la cara, los movimientos súper sutiles de las manos y todo esto, que a lo mejor en Ex Machina lo que es tanto se premiaba de esa peli era la sutileza, ¿no? El jittering de la actriz que se capturaba como a la perfección, ¿no? Entonces como que todo esto
herramientas que se están creando ahora, eso lo hacen así, automático. Sí, y eso va a hacer, bueno, que las cosas cambien. No va, creo que va a pasar como con todas estas tecnologías cuando aparecen aplicadas al mundo de la imagen. Al final lo más importante en nuestro campo, aunque a veces parezca que no es así, pero es explicar historias. Nos dedicamos a explicar historias, a ayudar a explicar las historias de otros, pero al final cada plano, cada secuencia de una película, cada plano full CGI y que por lo tanto tienes que crear un layout prácticamente desde cero. Todo eso es explicar historias y ahí hay un montón de elementos a tener en consideración. Entonces, del mismo modo que cuando aparece CGI, prácticamente aparece un nuevo género cinematográfico y una nueva manera de hacer las cosas, una nueva manera de hacer películas de animación, una nueva manera en general de concebir la industria cinematográfica y televisiva. Ahora va a pasar lo mismo, es decir, va a haber normalmente la tecnología avanza donde se pone el esfuerzo económico. Y eso no siempre quiere decir que sea en el sitio más inteligente. Claro, sí, sí. Es decir, normalmente las grandes empresas tecnológicas invierten mucho dinero en tecnología de consumo. Y la tecnología de consumo, bueno, a ver, es divertida, nos puede hacer la vida más fácil, pero en un 90% la tecnología que tenemos en nuestros smartphones, de la marca que sea, es igual, es tecnología bastante inútil. Eh, yo me temo mucho que la inteligencia artificial, como todo lo demás, va a ganar mucho más dinero si se dedica a hacer pequeñas apps para que todo el mundo se divierta un poco, que no si genera grandes apps para que las grandes industrias gasten un dinero en licencias. Porque al final muchas licencias pequeñas siempre van a ser más negocio que una licencia o que pocas licencias grandes. Y esto es así. Claro. Uh, ese es el motivo también un poquito por el cual creo que hay empresas que no han querido nunca hacer el juego de meterse en la gran industria y se han mantenido como muy a la espera, dejándose querer, pero no queriendo entrar, porque realmente al final la gran industria lo que quiere es pagar mucho por las licencias para tener una garantía de soporte técnico muy fuerte. ¿Vale? Es decir, si yo trabajo en una pequeña empresa, yo puedo trabajar con Blender. No tengo Claro. ningún tipo de problema porque mi producto es pequeño, la empresa es pequeña, tengo cintura, sé que voy a encontrarme dramas, pero el tamaño del drama va a ser acorde con el tamaño del proyecto. Si me pongo a trabajar con Blender en una producción de 150 millones de dólares, No veas. ¿entiendes, no? No es que Blender no tenga capacidades de sobra para meterse en la industria, es que sencillamente no está diseñado para trabajar en la gran industria. En cambio, Maya domina no por ser necesariamente el mejor software, sino porque es el más adaptado a la gran industria. Y lo mismo le pasa a 3D Equalizer. Hay muchos softwares de tracking que están a muy buen nivel. Del mismo modo que hay muchos softwares que te hacen simulaciones que están a muy buen nivel, pero continuamos trabajando con Houdini. Primero, porque Houdini te da el top cuando necesitas top y otros softwares se quedan aquello en el 90%. Claro. Pero segundo y más importante, porque tú estás pagando una licencia que te garantiza un soporte técnico brutal. Brutal. Tú sabes que eso va a funcionar. Y con la inteligencia artificial va a pasar un poco esto, creo, que estas herramientas van a ser todas, al menos de entrada, herramientas propietarias de los estudios, como un poco al principio del CGI, cuando Pixar y LM se inventaban sus propias apps para poder trabajar, para poder hacer el primer largometraje Toy Story de animación 3D, porque no existían las cosas. Y al menos ahora al principio va a ser un poco así, es decir, los primeros intentos serios van a ir por ahí. Ahora, no sé hasta qué punto la industria 3D va a ofrecer una resistencia a la entrada de la inteligencia artificial desde el punto de vista de no querer perder su sector de mercado, o vamos a hacer todos un poco como Phil Tippett hizo con Parque Jurásico, es decir, vale, sí, son más realistas los dinosaurios que salen del ordenador. Pues nada, yo soy animador stop motion, pero soy animador. Por lo tanto, yo puedo dirigir a los que van a animar estos dinosaurios. Pues un poco por ahí va a ir la cosa, creo yo. Claro. Sí, sí, además, yo creo que también puede pasar el hecho de que a lo mejor Weta haya creado este sistema para
capturar todo esto que he dicho antes, Sí, comercializarlo a ILM, por ejemplo, o comercializarlo a otra empresa más grande. Porque claro, una empresa pequeña no va a tener ese tipo de trabajo, no va a necesitar ese tipo de software. Pero claro, ILM va a decir, vaya, tenéis esto, me lo vendéis por cuántos millones. Y a lo exacto, mejor, simplemente para no desaparecer. claro, sí, sí. Pero con el tiempo sí que llegará. Es decir, del mismo modo, yo no hubiera dicho nunca hace 20 años No, que españolas de entre 3 y 5 millones de euros habría la cantidad de visual effects que hay. No lo hubiera dicho nunca. Y hoy en día cualquier peliculita, mira, hice un cortometraje con Carla Simón, una experiencia maravillosa, y en principio era un cortometraje muy Carla Simón, quiero decir, muy costumbrista, muy con su punto de realismo mágico, lo que quieras. Estaba lleno de efectos, lleno. No complicados, nada complicados. Y efectos invisibles, evidentemente, porque tiene que ser así. Pero te das cuenta de que la democratización de la tecnología, con el paso del tiempo, abarata costos y permite que esas herramientas estén en las manos de todo el mundo. Y del mismo modo que hoy en día nadie se puede plantear una producción cinematográfica sin entender que van a haber set extensions, porque es mucho claro, más barato meter set extensions que localizar lugares únicos, ¿no? Yo creo que las pequeñas empresas de efectos y las pequeñas producciones o medianas producciones que se puedan hacer aquí, al final también van a acabar utilizando estas herramientas, si no generando nuevos géneros, porque eso es algo que yo tengo bastante claro, que vamos a ver el nacimiento de híbridos, uh, por decirlo de algún modo, episodios customizados gracias a la inteligencia artificial, que sea cosas de ese tipo. personalizable, ¿no? Sí, y luego el 3D va a ir tirando más hacia el mundo de la realidad virtual. Eso sí que lo tengo bastante claro. Es decir, el 3D se va a quedar más en el mundo de la realidad virtual y el rodaje, la producción virtual con el volume, y en cambio, cosas como los efectos de líquidos, explosiones, ese tipo de cosas, van a salir del terreno del 3D poco a poco y van a irse haciendo cada vez más con inteligencia artificial. Porque los resultados hoy en día ya, las pruebas son espectaculares. Claro, Y es innegable, es decir, es que lo ves y dices, me ahorro tiempo, obtengo un resultado mucho más creíble, porque todo lo que ha aprendido este modelo viene de la realidad. No está intentando llegar a la realidad a través de una técnica, que es lo que hacemos con el 3D. Está creando realidad. Y contra eso no vamos a poder luchar. Ahora, que vamos a encontrarnos de aquí 10 años en que la plataforma de streaming de turno, una de las opciones que tenga sea crear episodio personalizado, ya lo verás. claro. Eso va a pasar. Sí. Claro. Sí, Y además eso no pasa nada ahora. porque ahora no existe. Por lo tanto, es un nicho de mercado vacío. Sí, claro, ahora lo que hay es, bueno, que Netflix, yo recuerdo en Black Mirror que hay un episodio en el que tú puedes tomar decisiones, pero claro, yo imagino que se habrá costado una pasta para que eso pueda llegar a ser. Pero claro, yo me imagino que tú a lo mejor escribas, quiero una historia en la que salga yo, que tú puedas subir tu foto y salgas tú como actor quizás, ¿sabes? Sí, esto va a pasar. Sí, Esto sí, va a sí. pasar. Yo eso creo que también. Y las típicas cosas de, uy, pues no debe ser tan difícil lo que hacéis, porque mira, yo en el móvil tengo una aplicación y me cambio la cara con Tom Cruise. Claro. Y vamos a tener que aguantar una de mierdas de este tipo Sí, espectacular, porque cada vez va a ser más, es lo que te digo. Yo creo que ahora mismo estamos dando pasitos en una dirección que me apasiona, que me interesa mucho, porque me gusta mucho la tecnología, pero que a la vez pienso, el principal cuidado con el que tenemos que ir con la inteligencia artificial no es que acabe siendo más inteligente de lo que nosotros somos ahora, sino que nosotros acabemos siendo más tontos que ella. Ese es el gran peligro. Entonces, en vez de ir leyendo las noticias que vienen del mundo, porque actualmente es abrumador. Es decir, yo sigo como 3 o 4 canales, igual que sigo el tuyo ahora, pero sigo como 3 o 4 canales que van sobre inteligencia artificial, básicamente
Y realmente es abrumador cada semana la cantidad de novedades reales, no novedades ficticias, que es lo que ha pasado con muchos temas, no, novedades reales que hay cada semana. Uh, lo que da un poco de miedo es pensar que la gente vaya a entrar en una especie de depresión de esto es inevitable, nos vamos a ir todos a la mierda porque esto nos va a quitar la posibilidad de tener un trabajo, en vez de decir, en efecto, esto es inevitable, pero lo que voy a hacer es aprenderlo. Voy a entrar, voy a ver cómo funciona, voy a empezar a entrenar mis propios modelos en casa, porque con una tarjeta de 8 gigas ya puedes empezar a entrenar tus modelos en casa. Y entonces ese pequeño entrar, darte cuenta de que al final es tecnología. Y la tecnología, del mismo modo que lo que decíamos antes, yo tengo una demo de 3D Quadraser y dirías, oh, es mágico, siempre funciona bien. La inteligencia artificial pasa lo mismo. No siempre funciona bien, lo parece, pero no. Y va a necesitar que entendamos cómo funciona, vamos a necesitar todos un poco convertirnos en prompt engineers. Y ahí sí que quien no se suba al carro, ahí sí que se va a perder. Es decir, básicamente porque si vamos buscando el sector o la posición profesional donde aún no ha entrado la inteligencia artificial, lo único que va a pasar es que poco a poco el espacio a nuestro alrededor se va a hacer más pequeño, más pequeño, más pequeño, y cuando nos queramos dar cuenta, no tendremos más remedio que subirnos al carro y igual es un poco demasiado tarde. Pero puestos a elegir, como no vamos a parar el avance de estas Ya, tecnologías, pienso que mirarlas con respeto pero optimismo siempre será más productivo que mirarlas con miedo. exacto. Sí, porque claro, yo me imagino en la época en esta que se empezaron a crear máquinas que se automatizaban procesos que se hacían antes a mano, supongo que tendrían que estar pensando lo mismo que están pensando mucha gente, muchos artistas ahora. De joder, yo hacía una puerta de un coche metiéndole martillazo, estando una semana entera, que sí con esto, que sí con lo otro, y ahora hay una máquina que lo hace en 10 minutos. Y se perdieron puestos de trabajo, Claro, ¿cierto? Y se perdieron oficios. Y esta es la verdad. Es decir, la tecnología al final hace que se pierdan oficios. Pero también pasa una cosa. Tú puedes ir a una tienda de muebles muy grande donde te venden muebles para montar, no me gusta hacer publicidad, y te puedes comprar una silla y tienen miles de sillas y todas funcionan bien y todas son perfectas. Pero si tú quieres una buena silla de verdad, irás a un ebanista que te construya una silla a medida y que te la haga con madera buena y que te la haga con las herramientas tradicionales. Eso va a seguir siendo inevitable. claro. Es decir, por mucho que Midjourney te pueda hacer concept art para ir tirando, que es lo que llamo yo, es decir, muy resultón, pero al final carente de personalidad, siempre vas a necesitar al final el criterio de un artista para ese concept art, porque si no, al final las cosas se quedan vacías de personalidad. ¿Ese es un problema para el futuro? No. El cine siempre ha tenido productos que carecían de personalidad. Lo llamábamos serie B. O películas de tarde de domingo, ¿no? Claro, Son, bueno, productos de consumo que los ves y mientras los estás viendo te entretienen, pero después no te dejan una marca. claro. Y tiene que haber un hueco para eso. Y eso va a seguir existiendo. Y ahí es donde creo yo que la inteligencia artificial va a entrar masivamente. Y sí es verdad que se van a perder muchos puestos de trabajo. Pero yo no me imagino a Denis Villeneuve haciendo una película y diciendo, sí, sí, dejemos Que que lo haga de todo, ¿no? cargue la inteligencia artificial. Eso no va a pasar. Ya. Por mucho que algunas productoras en los últimos días ya hayan salido a decir, sí, sí, nosotros vamos a utilizar inteligencia artificial para abaratar costes. Bueno, a mí eso me suena más a que van a tener a ChatGPT controlando el Excel que otra cosa. Ya. Yo lo Es que mi área. pienso que ahora como que estamos en un proceso en el que no paran de decir, uy, esta película se ha hecho sin CGI, se ha hecho todo real, y en el futuro va a ser, uy, esta película se ha hecho con artistas, se ha hecho con CGI, no se ha hecho con IA. Yo creo que va a pasar eso. Sí, siempre va a haber tribuneros, ¿no? Siempre Claro, va a sí, sí, haber la totalmente. gente. Vivimos en un momento realmente curioso, es decir, en que la gente que más opina sobre nuestro trabajo, muy especialmente el mundo del 3D, normalmente no tiene ni idea. Ya. Y lo ves por el tipo de comentarios que se hacen Sí, al respecto. Pero también ves que el gran entorno es muy sensible a esto. Es decir,
acordémonos de lo que pasó con el making of de Barbie, con el hecho de quitar, de borrar los blue screens en un making of. Claro, Esto es sintomático. Esto es sintomático, es decir, estamos en un mundo en que va hacia el hype y a mí eso me molesta porque yo no puedo funcionar así. Es decir, yo cuando entro en mi trabajo es una cosa muy concreta. Yo tengo una serie de planos y tengo unos compañeros con los que tenemos que trabajar esos planos, tenemos que colaborar y tenemos que sacarlos adelante. Y lo que hacemos es complicado, pero nos encanta. Entonces, que venga alguien de fuera y opine es como si yo estoy viendo trabajar un cirujano y dejo y suelto mi opinión al respecto claro, a lo que acaba de hacer. No solamente luego el cirujano podrá pensar lo que quiera de mí, pero lo primero que tiene que pensar es que mi opinión no tiene importancia. exacto. Sí nos tiene que preocupar cuando la opinión de la gente, lo digo esto porque este hype anti-CGI tiene una parte de realidad, y es que al final ha habido una serie de películas con alto presupuesto, con bastante nombre en los últimos años, que nos han dado ejemplos de resultados cuestionables en cuanto al resultado final de los efectos visuales. Lo que la gente muchas veces no piensa es que esto no es un problema ni de los artistas, normalmente, ni de la técnica utilizada. Normalmente es un problema, primero, de tiempo disponible, porque el tiempo evidentemente es lo que un artista necesita para poder pulir su trabajo, y después de las decisiones que se toman y cuándo se toman en cuanto a explicar historias. Y sin mencionar ninguna película en concreto, solamente diré que un superhéroe se dedique a rescatar bebés cayendo por las ventanas de un hospital, como si fuera un videojuego de recoger algo que cae del cielo, ya de por sí es tan poco creíble como concepto que por muy bien que lo hicieras con CGI, la idea en sí misma es totalmente increíble, no te la puedes creer. Y Ya, cuando tu cerebro te está diciendo que eso no es real porque la situación es imposible, entonces es muy difícil que te tragues el efecto. claro, Entonces yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Hay producciones en las cuales el tiempo no es nunca un problema y hay producciones en las cuales el tiempo sí que es un problema. Y entonces cuando tú a un artista, a un mismo artista, le das tiempo y buenas condiciones para trabajar, o prisas y condiciones reguleras, los resultados son totalmente diferentes. claro. Totalmente diferentes. Entonces, normalmente cuando no se quejan de los malos efectos, pero no hablan bien de los buenos efectos, es porque los buenos efectos no se ven. Y Claro. esa es la cuestión. Es decir, cuando Tom Cruise dice, en Misión Imposible no ha habido CGI. A ver, por lo pronto te hemos tapado la rampa. Ahí está, claro. Amigo mío, por lo pronto la rampa no se ve y hay un acantilado. Es decir, Algo que tú hay. has saltado. Sí, en efecto, has saltado, enhorabuena. Pero ahí, si nadie se ha dado cuenta de que ahí había CGI y del bueno, es precisamente porque estaba muy bien hecho. Y ahí había alguien que ha traqueado el plano, alguien que ha traqueado la moto, porque luego esa moto está proyectando una sombra sobre el suelo. Por lo tanto, tú estás viendo la moto de verdad, pero hay una moto 3D por debajo de la moto de verdad Claro, para que tú puedas ver la sombra. claro, Y hay un claro. Tom Cruise de mentira allí también. Sí, para todo lo que es sombra y todo esto, ¿no? Ya. Entonces, todo este momento negativo que se está viviendo con respecto al 3D, yo siempre lo valoro desde el mismo punto de vista. Por un lado, pienso que esperaban, porque en los últimos 15 años el incremento de películas con un número totalmente absurdo de planos de efectos ha aumentado de manera que sencillamente no había suficientes empresas en el mercado para poder llevar a cabo esas producciones. Ahora esto se está frenando, afortunadamente. Se han dado cuenta de que no puede ser y creo que hay que aplaudir y dar las gracias a Godzilla Minus One porque es la película que ha puesto de relieve que se puede hacer una película de 15 millones de dólares con un equipo de 35 personas en los efectos visuales y que la miras y dices, madre mía, ¿Cómo se ve? Sí. qué maravilla, qué simulaciones, qué agua, qué historia. Otra vez, una película que
te está explicando una historia y la historia está por encima de los efectos, que eso al final, no nos engañemos, nosotros no estamos para exhibir nada, estamos para ayudar a que una historia se explique. Y en el momento que eso se pierde de vista, el resultado no puede ser bueno. Ya, totalmente. Pues sí. Pues nada, Manel, ha sido un placer. Ha estado muy interesante la charla, la verdad que sí. Además, me ha gustado mucho tu punto de vista de la inteligencia artificial, porque creo que se asemeja un poco a cómo lo pienso yo. Creo que como tú dices, va a llegar a pasar más o menos. Esa es la predicción que más o menos tengo yo también parecida. Así que también ha sido muy interesante que hablábamos de Matchbook, porque ya te lo puse por LinkedIn de que ahora le estoy dando mucha caña y me flipa la sensación de que te dan un plano complicado, entre comillas, y lo traqueas perfectamente. Esa sensación, vamos, yo no sé cómo tú lo vivirás, pero yo lo Para mí disfruto. es lo que te digo, es mi dopamina diaria. Es Exacto, aquello cuando resuelves el sudoku y te quedas a gusto. Y eso no exacto. se tiene que perder nunca. Eh, Todos los que trabajamos en aquello que hemos escogido trabajar somos unos privilegiados, todos. Y no lo debemos perder nunca de vista. Y cada día cuando nos pongamos a hacer nuestro trabajo, tenemos que ser conscientes de ello. Y luego el día será duro o no será duro y el plano será cabrón y pasarán cosas y te discutirás con alguien. Es igual. Pero somos de los pocos elegidos para trabajar en aquello que nos gusta. Y además estamos haciendo, entre comillas, magia. ¿Qué más quieres? Totalmente, totalmente. Qué buena forma de terminar el episodio. Pues nada, Manel, espero que todo te vaya muy bien. Estamos en Igualmente, tío. contacto y nada, chao. Vamos hablando.